Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Finanzas Tutoriales, donde hablamos de finanzas, servicios financieros, criptomonedas y otras cosas más. Y hablando de criptomonedas, hoy te voy a traer unas actualizaciones de skipshift.io. Se vinieron actualizaciones nuevas y para los que no saben vamos a estar explicando un poquito qué es skipshift.io. Vamos a entrar primero en contexto de qué es skipshift.io para los que no vieron los videos anteriores. Bueno, skipshift.io es un P2P descentralizado en la web 3. O sea, ¿qué quiere decir esto? Acá puedes hacer intercambios del tipo P2P. O sea, con mis bolívares puedo comprar USDT, puedo cambiar mi saldo de PayPal a USDT, pesos argentinos a USDT o USDC, stablecoin o también a BNB y todo criptomonedas descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie me va a pedir la información, ni mi documento de identidad, ni mi correo, ni mi contraseña, ni mi pasaporte, nada, nada. Todo es totalmente descentralizado. Las únicas personas que vamos a saber dónde enviamos nuestro dinero va a ser yo y la persona que me haga la transacción o el intercambio. Nosotros dos nada más vamos a saber de a dónde fue nuestro dinero, nuestras criptomonedas, a dónde envié, a dónde pagué, y más nadie va a tener los datos tuyos personales, como tu cédula, correo, número de teléfono. Acá no importa si sos de Venezuela, me lo preguntan mucho, pero esto sirve para Venezuela, ya que Venezuela es un país que está bloqueado por todos lados, sancionado. Te va a servir, acá no hace falta que puedes transaccionar con cualquier nacionalidad. De hecho, acá tenemos los idiomas disponibles: portugués, español, inglés y este creo que es filipino si no me equivoco. Entonces bueno, vamos a ver un poquito. Esta es una actualización y les voy a enseñar cómo hacer una operación para las personas que no tienen ni idea de esto. Esto parece muy difícil, pero realmente es muy fácil. Tenés que tener unos mínimos conocimientos en el uso de criptomonedas. Y si ya sabes usar criptomonedas, o por lo menos enviarte y recibir criptomonedas de un exchange a otro, ya vas a saber cómo usar esto. Vamos a las actualizaciones que le hicieron a SkipShift. Bueno, hablemos un poco de las actualizaciones primero y después vamos a enseñarles cómo procesar, cómo hacer estas operaciones. ¿Qué actualizaciones le hicieron a SkipShift? Bueno, primero que le agregaron el idioma en español para toda Latinoamérica. Una vez que pones skipshift.io en tu navegador, ya te aparece en español. Anteriormente te aparecía en inglés. De todas maneras, puedes acá cambiar el idioma de los países. Después, ¿qué tenemos? Tenemos un flujo de usuario on-ramp simplificado. Ya los intercambios van a ser más simples. Los intercambios on-ramp en SkipShift ahora solo requieren una transacción de MetaMask para comprar criptomonedas. Los usuarios simplemente inician un intercambio, esperan que el proveedor acepte y luego envían su moneda local o su moneda fiat al correspondiente ID del proveedor, sea pago móvil, transferencia, PayPal, que aparece después de la aceptación. La presentación de los detalles de confirmación del lugar de pago ahora es opcional y pueden hacerse a través del chat encriptado, así ahorrando una tarifa del gas fee, ¿no? Una vez que coloques la orden acá, que ya lo vamos a ver, te aparece un chat y le puedes escribir, te pueden pasar los datos del pago por ahí, la persona que te va a hacer la operación te puede pasar los datos de pago por ahí. Número 2, Skip Scan. Esto sí está muy bueno. Ahora en vivo en la de app principal nos complace anunciar que Skip Scan, nuestra herramienta innovadora para monitorear los datos públicos de SkipShift, ahora está en vivo, integrada completa en nuestra de app principal. Esta función proporciona a los usuarios información e insight comerciales en tiempo real, facilitando la navegación y el uso eficiente de nuestra plataforma en SkipScan. Entonces, esto acá SkipShift agregó Skip Scan, donde podemos ver en tiempo real las transacciones, si la tomaron, si la rechazaron, la total liquidez, la liquidez que hay en Skip Scan, cuántos proveedores de liquidez tienen, qué cantidad de dinero, en qué cantidad de dinero o moneda fiat está disponible, qué token hay. Entonces acá tenemos Your Gateway en SkipShift Data. Le vamos a dar liquidez y acá nos aparece, podemos ver en tiempo real qué tipo de liquidez hay en cada una de las monedas, ¿no? Pesos argentinos, euros, bolívares venezolanos, dólares, y esto es de Bangladesh, dinero de Bangladesh. Entonces acá puedes cambiar tu saldo de PayPal, ya vamos a entrar más en detalle. Puedes ver que hay personas intercambiando saldo de PayPal, encendido, encendido. Acá puedes ver el spread,
el tipo de diferencial, 5%, 4%, 7%, eso bueno, lo pone cada quien. El mínimo y máximo, esta persona lo hace en AVAX, en token de AVAX, USDC, USDC. Mínimo, por ejemplo, esta persona te cambia un mínimo de $10 y máximo de 1000. Bueno, ahí se me fue y podemos ver toda la transacción. Vamos para atrás para mostrarles mejor. Bueno, por ejemplo, acá en la opción de bolívares, en Skip Scan, puedo ver quién está cambiando bolívares por USDT o USDC y en qué red. Acá, por ejemplo, me aparece que hay dos personas intercambiando bolívares. Este te cobra un 10% más o menos de split de intercambio, mínimo $5, máximo 100. No te pide un colateral y tiene, acá no le aparece en listado ninguna moneda en la red de Avalanche, y el KIC o KIP no aplica, sería. Acá hay otro que te cobra un 5% de split, más o menos. Eso es lo que se gana el comerciante, eso lo maneja el comerciante, entre 5 y $50. Acá sí te pide un colateral y tiene listado 13 métodos de pago sería. Y esta persona te intercambia en la Binance Smart Chain. Entonces ya esto lo vamos a ver más en profundidad. Pesos argentinos, también puedes intercambiar pesos argentinos. Bueno, esto lo tiene en apagado, off y las diferentes monedas, Mercado Pago, Walla, Bullbank, el Sprint, esto con diferentes monedas. Si nosotros pasamos por encima de esta transacción de esta persona, podemos ver en la blockchain todo la cuestión, ¿no? Podemos ver su dirección, podemos ver los completados, el volumen de ganancia y todo esto, y podemos ver acá, por ejemplo, en la network, la Binance Smart Chain, la fecha de las últimas transacciones, si lo completó, si lo canceló, si lo rechazó, y ahí podemos ver nuestra transacción cuando esté abierta, ¿no? Cuando esta persona tome nuestra transacción, la podemos ver en tiempo real en Skip Scan, ya se las vamos a mostrar. Y la fecha en las que hizo las transacciones, ¿no? Esto está muy bueno, me parece muy bueno. Bueno, vamos a la tercera actualización. La tercera actualización que le agregaron, esto más para los proveedores de liquidez, para que los proveedores de liquidez se protejan de alguna estafa, una cuestión. Si bien esto es totalmente descentralizado y no te piden tus datos de tu documento, tu cédula, tu pasaporte, pero los proveedores de liquidez sí te pueden pedir algún tipo de información extra para ver si tú eres el titular de la cuenta, sobre todo en PayPal, donde se presentan más tipo de estafas, ¿no? Los proveedores de liquidez ahora tienen la opción de habilitar el KIP, conoce a tu par, sería la traducción, para tus intercambios o para sus intercambios, lo que les permite solicitar una información adicional, esto encriptado, de los usuarios para garantizar la seguridad de ambas partes. Esto para saber si en verdad la cuenta es tuya, si vos sos el titular de la cuenta, ya que hay muchas estafas, triangulaciones y estas cuestiones que afectan a los proveedores de liquidez. Entonces, bueno, te pueden solicitar algún tipo de información extra. La cuarta es modo proveedor. Esto está también muy bueno. Puedes ahora ser proveedor de liquidez. Me lo preguntaron en mis últimos videos. Por ejemplo, si sos proveedor de liquidez en alguna aplicación, querés trabajar en esta aplicación proveyendo liquidez en bolívares, PayPal, pesos argentinos, euros, puedes hacerlo. Hemos cerrado la de app de SkipShift. Anteriormente lo tenían en esto, launch.rbd.ai. Ahora está todo en SkipShift. Ya les voy a mostrar cómo se puede crear liquidez. Cómo puedes crear liquidez tanto para proveedores que se realizan directamente en skipship.io. Esto asegura una experiencia de intercambio fluida para todos usuarios y proveedores. Bueno, las traducciones completas al español, lo que dije al principio, que anteriormente te aparecían en inglés, mejoras de la velocidad, los tiempos de carga de la lista de intercambios se han mejorado considerablemente junto con mejoras generales. Entonces, vamos a ver cómo se transacciona. Para las personas que no saben, esto es bastante muy fácil. Esto es una DApp, una aplicación descentralizada, como les dije. Acá tenemos que tener MetaMask, la billetera de MetaMask descargada, registrarnos en MetaMask. No voy a hacer todo un proceso de explicarte cómo registrarte en MetaMask porque se haría larguísimo el video, pero puedes ver diferentes tutoriales cómo descargar, registrarte en MetaMask, que hay muchos tutoriales para poder conectarlo con SkipShift. Entonces ahora vamos a proceder a mostrar cómo es el intercambio y cómo colocar una orden de liquidez si querés ser proveedor de liquidez.
Pero antes de comenzar con la operación, te voy a mostrar cómo se coloca una orden, cómo ser proveedor de liquidez. Para esto tenés que tener un poquito de experiencia. Entonces acá vamos a skipshift.io, la página oficial, la de app oficial, y nos dice comprar cripto, vender cripto, y acá nos aparece una rueda dentada. Acá tenemos que conectarnos con MetaMask, ya lo vamos a ver ahora más adelante, cómo conectarnos. Entonces, elegir moneda, elegir token. Pero si nos vamos a la rueda dentada, ahora tenemos la opción de modo proveedor acá. Si abrimos la opción de modo proveedor, ya podemos empezar a colocar órdenes como proveedores de liquidez. Acá ya vamos a poder eh, poner órdenes en Ethereum, en AVAX, en la Binance Smart Chain, y esta sí no sé cuál es. Entonces podemos elegir una moneda, bolívares, euros, pesos argentinos, por ejemplo bolívares, y acá ya nos dice mi lista, agregar liquidez, ¿no? Una vez que conectás en qué moneda querés transaccionar o en qué moneda querés agregar liquidez, te vas acá, mis listas, agregar liquidez, y ahí podemos agregar liquidez tenemos la opción on ramp, off ramp, elegir token, elegir divisa, elegir el lugar, el porcentaje de diferencial cambiario que te querés ganar, poner un colateral sí o no, la cantidad mínima, y si requerís que la persona te envíe alguna identificación o algo, ¿no? Y conectás la cartera. Pero vamos a ver cómo hacemos. Acá pones elegir token y qué token querés operar o qué token querés usar. Por ejemplo, UST, que es lo más común, elegir la divisa, dólares, aparece un montón de monedas, bolívares venezolanos, pesos colombianos, pesos argentinos, pesos mexicanos, por ejemplo, bolívares, elegimos bolívares, elegir el lugar, nos aparecen las diferentes formas de pago, AirTM, Prex, Naranja, Zinli. Acá sí en bolívares nos aparece Banco de Venezuela, pero podemos hacerlo con cualquier banco. O sea, no, yo no tengo Banco de Venezuela o no uso Banco de Venezuela. Puedes hacerlo con cualquier banco, pero tenés que elegir la opción de Banco de Venezuela. También puedes elegir Zinli, si querés que acá aparezca Zinli. Entonces, acá ya te aparece bolívares, el split, por ejemplo, querés ganarte un 5%. Acá el colateral es como una garantía, ¿no? Esto es una garantía, la cerrás, todo lo puedes poner, pero es como una garantía que puedes poner aparte de la operación. Entonces podés, no sé, que tenés $5 mínimo, 5 USDT, y ponerle máximo 100. Tomador opcional, eso aparece como opcional. Acá le puedes requerir el conoce a tu proveedor, ¿no? Conoce a la persona. No sé, por ejemplo, cédula, te puedes poner. Entonces, le puedes exigir a la persona que te muestre su cédula de identidad para saber si es la persona que dice ser, o el número de cuenta o la cuestión, o que te pase el número de cuenta. Esto si querés más, tener como más seguridad. Si no, lo pones así y ya está. Luego conectas a la cartera, te va a conectar con MetaMask en la red que quieras operar, ¿no? Ahí se te abre MetaMask, bueno, en la Binance Smart Chain, en AVAX, en Ethereum, en la red que vos quieras operar. Yo recomiendo la Binance Smart Chain o AVAX porque es mucho más barato. Los gas fee que te cobran es súper bajo, ¿no? En Ethereum el gas fee es altísimo. Entonces ahí podés poner la orden, colocar ya tu orden, y se te va a crear una orden como proveedor de liquidez. Entonces, bueno, eso es lo nuevo que trae SkipShift. Vamos a hacer una operación como comerciante normal. Bueno, ya vimos todas las actualizaciones de SkipShift. Te voy a enseñar a hacer una operación rápida con ellos en SkipShift. Para eso tenés que tener MetaMask, que es una billetera Web3, es una wallet en la Web3, una wallet descentralizada. Te descargas MetaMask, la añades acá al navegador. No voy a hacer todo el video porque se va a hacer muy largo, pero buscas en YouTube, hay muchos tutoriales de cómo tener una cuenta de MetaMask. Vas a MetaMask, vas acá en tu navegador de la computadora a extensiones, y aquí en Chrome Store buscas MetaMask y la añades. Luego te va a pedir, igual que cualquier billetera, que cualquier wallet, crearte una contraseña, un usuario con tu correo, y te va a pedir sí o sí unas frases semillas. Te va a dar unas frases semillas, que esas son tus frases de seguridad. Eso tienes que anotarlo muy bien y guardarlo. Y ya una vez que tengas todo eso, vas a tener MetaMask aquí en tu navegador de la computadora. También puedes descargar la aplicación al teléfono celular.
yo lo estoy haciendo de la computadora. Entonces ahí se me abre MetaMask. Aquí, bueno, me va a pedir el usuario y la contraseña y ya tengo conectado la cuenta de SkipShift. Ya vamos a ver. Al conectar la cuenta nos va a pedir que la conectemos. Entonces, dentro de la billetera de MetaMask tengo mi dirección, como cualquier billetera cripto. Y acá tenés las redes. La Binance Smart Chain, la red de Avalanche, la red de Ethereum. Si necesitas agregar otra red, vas acá y agregas otra red. Estas son redes de la blockchain, de la red de Polygon. Entonces yo voy a usar la BNB, la Binance Smart Chain, para esta operación en mi cuenta. Para esto tenés que tener unos BNB, 1, 2, 3, 4 dólares de BNB en tu billetera si vas a operar con BNB o si es con AVAX, en tu billetera de MetaMask para hacer esta operación, ya que te van a cobrar el gas fee. Aquí la Web3 te cobra una comisión, un gas por abrir estas órdenes, y a veces te pide en el MetaMask los trades te piden un colateral o no. Ya vamos a ver lo que es el colateral. A veces lo piden, a veces no lo piden. Yo para esta operación voy a operar en BNB, en la moneda, en el token de la Binance Smart Chain. Puedes hacerlo en USDT, en USDC, en la moneda que te parezca. Entonces yo vengo acá y me voy a skipshift.io, elijo la moneda. Como lo voy a hacer de PayPal, voy a elegir dólares americanos. Acá voy a poner un monto mínimo de 5 dólares que quiero cambiar. Tengo 5 dólares en PayPal y los quiero enviar a mi billetera de MetaMask cambiándolo por otra moneda. Entonces acá nos aparece la lista de intercambio, lista de token. Puedes cambiar PayPal a través de la Binance Smart Chain. Acá de este lado son las redes. La BSC, la Binance Smart Chain. USDC, la stablecoin de USDC. Avalanche, el token de Avalanche. Avalanche, ahí vas a tener que estar en la red de Avalanche. USDC en la red de Avalanche. BNB en la Binance Smart Chain. Voy a probar con esta. O USDT. Lo más común es que uses USDT, que esto quiere decir que tenemos dinero en PayPal y los queremos en USDT, pero en nuestra cartera de MetaMask, en nuestra billetera de MetaMask a través de la Binance Smart Chain. Vamos a ver con BNB. En este caso yo no voy a recibir USDT, sino voy a recibir BNB. Acá me pide, acá me dice cuánto es el intercambio, cuántos BNB voy a recibir, me pide el método de pago y este es mi correo. Acá voy a introducir mi correo de PayPal, ¿no? Mi correo asociado de PayPal o mi documento asociado a PayPal. Entonces nos dice conectar cartera, ahí se me abre MetaMask y se me va a conectar SkipShift con MetaMask, ¿no? Ahí me va a pedir autorizar mi cuenta de MetaMask. Le voy a dar acá, siguiente, confirmo. Y SkipShift se me conecta hacia MetaMask, hace un puente con MetaMask, ¿no? Bueno, ahí se me conecta la orden. Entonces, por 5 dólares de PayPal que tengo en mi cuenta de PayPal, yo estaría recibiendo en mi billetera de MetaMask 0.0.0076 BNB. En este caso lo voy a hacer con BNB, pero como les dije, lo puedes hacer con USDT, vas a recibir USDT, puedes recibir AVAX, puedes recibir USDC en la Binance Smart Chain. Ahí tenés que ver la moneda que quieras cambiar. Acá aparece el spread, cuánto me van a cobrar de diferencial de intercambio, un 5% a mi correo. Entonces le voy acá verificar billetera. Ahí está empezando a verificar, procesar operación y ahí hace la conexión, ¿no? Ahí le va a enviar al trade, a la persona, le va a enviar este pago que estamos haciendo, ¿no? Le va a llegar una notificación que yo le quiero comprar 5 dólares de PayPal por BNB. Entonces acá interactúa con el contrato, interacción con el contrato. Acá nos cobra un pequeño fee de 34 centavos de dólar y le voy a dar confirmar para que se abra la orden. Acá me va a cobrar, por eso que tenemos que tener unos BNB en nuestra cuenta para el gas fee o la comisión de red, que eso te lo cobra MetaMask. Procesando la transacción, obtener las últimas operaciones y liquidez. Ahí empieza a hacer todas las operaciones. Entonces ahora acá me va a aparecer los datos del trade, ¿no? Va a tomar la orden. Vamos a ver si la toma. Ahí está. Listo. Por 4.97 yo voy a estar recibiendo 0.08 BNB en mi billetera de MetaMask, en mi wallet de MetaMask. Está de aceptación pendiente. Entonces yo ahora lo que tengo que esperar que esta persona tome esta orden. Yo le voy a enviar 5 dólares a su cuenta de PayPal o a su billetera de PayPal. Y esta persona me va a liberar en mi billetera de MetaMask 0.08 BNB, que es la moneda nativa de Binance.
Tengo un chat acá que le puedo escribir, buen día, hola, pendiente, hola, buen día, puedo escribirle por acá, y ahí le va a llegar al chat, ¿no? Vuelvo al trade, acá puedo eliminar la orden en este cesto rojo, si no sé, la persona se tarda mucho o algo, eh, agarro y borro la orden y se me devuelven los fondos hacia mi billetera si lo tenemos bloqueado o si te pide un colateral, ¿no? Se te va a devolver el colateral ese. Acá en esta operación no me está pidiendo ningún colateral, a veces puede haber que te pidan colateral o no. El colateral es una garantía que tenés que tener en BNB. Es como una garantía que te piden ahí. Hay personas que te piden el colateral y otras que no. Así que bueno, voy a esperar que esta persona tome la orden. Bueno, ya la persona tomó la orden, entonces yo tengo que enviarle $5 de PayPal y voy a estar recibiendo 0.08 BNB, que sería más o menos el equivalente a $4.80 aproximadamente. Entonces por acá ya me aparece el correo de esta persona de PayPal a donde le tengo que enviar el dinero. Entonces voy a mi cuenta de PayPal, ya estoy aquí, le voy a dar enviar. En este caso voy a copiar el correo de PayPal de esta persona y lo voy a poner acá en PayPal, pegar, poner aquí, enviar $5, ahí está, $5. ¿Para qué es esto? Acá le ponemos pago de servicios digitales para que no tenga problema. Siguiente, y le voy a dar desde pagar desde mi saldo en PayPal. Aquí, saldo de PayPal. Siguiente, $5, pago servicios digitales, desde mi saldo en PayPal en dólares. Sale toda la información. Enviar. Se ha enviado a esta persona. Entonces ahora tengo que ir al resumen, copiar el número que me da PayPal. Aquí, vamos a ir acá, buscamos la operación de PayPal. Acá sale un número, el ID de la transacción que me sale acá abajo, lo copio, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Ya le envié el pago, esta persona tiene que confirmar que ya le envié el pago. Me voy aquí al chat de todas maneras y aquí pegué el número de la transacción para que esta persona revise que ya le pagué. Acá me escribió, hi, envíame los fondos de PayPal al correo que aparece acá. Cuando estés listo, gracias. Aparece por aquí. Entonces bueno, ya le envié el pago y ahora tengo que esperar que esta persona confirme que le llegó el dinero, estos $5 en PayPal, y me libere mis BNB en mi billetera de MetaMask. Así que bueno, vamos a esperar que ocurra eso. Bueno, ya la persona me liberó los BNB, el equivalente a menos de $5, 4,70 aproximadamente. En BNB lo puse yo esta transacción. Entonces me voy a mi billetera de MetaMask. Esto lo vas a ver en tu wallet de MetaMask, no lo vas a ver en SkipShip, porque el dinero se va a ir a tu billetera de MetaMask. Esto funciona así. Entonces abrimos MetaMask para confirmar. Esto ya acá no te pide confirmar de nuevo la operación, sino que automáticamente cuando la persona te libera, se te va tu wallet de MetaMask. Yo en este caso tengo BNB, que es la moneda nativa de Binance, porque lo puse así. Pero si vos lo haces en USDT, vas a tener acá tu saldo en dólares, la Binance Smart Chain, o en USS Coin en la Binance Smart Chain. Yo tengo BNB porque prefería hacerlo así. Entonces tengo el equivalente, tengo 0.008 BNB, que es $5.39 aproximadamente. Ahora si yo esto lo quiero retirar a mi billetera o a mi exchange de Binance, por ejemplo, para convertirlos en USDT, lo puedo hacer. También puedo convertirlos canjeando acá BNB por USDT en MetaMask. Puedo hacerlo, ¿no? Le doy aquí a canjear, pero es un poco más caro el swap. Yo prefiero enviarme los BNB hacia Binance y hacer el cambio ahí, ¿no? Pero ahora vamos a pasar estos BNB hacia Binance y después los convertimos en USDT para que nos salga más barato. Vamos a la opción de depositar, depositar con criptomonedas. Buscamos la moneda que tenemos ahora ahí en MetaMask. En mi caso es el BNB. Y acá está BNB. Selecciono la red que es la Binance Smart Chain
la BSC, se me genera una dirección. Entonces ahora vengo acá a mi navegador de Google y abro MetaMask en mi computadora. Lo estoy haciendo en mi computadora, pero bien, esto lo puedes hacer desde tu teléfono. Esperemos que abra y voy a poner que los quiero enviar o retirar de aquí, estos BNB. Voy a poner que quiero sacarlos, enviar, y acá donde dice búsqueda, dirección pública, copio esta dirección que me da Binance y la pego en aquí en MetaMask, ¿no? Esta dirección que tengo acá yo la voy a pegar en MetaMask, donde voy a querer que me depositen el dinero. Entonces voy a poner que quiero retirar mi 0.0088 BNB. Tengo que poner un poquito porque acá te cobra una comisión o gas fee, porque ese fondo es insuficiente. Entonces tendríamos que poner 0.86 para que me permita retirar. Ahora sí se me habilita 0.0086 de BNB, que aproximadamente son 5 dólares con 20. Vamos a darle que sí. Siguiente. Tú quieres enviar 0,86, que es el equivalente a 0 a 5 dólares con 26. Confirmar. El gas fee es de 0.04 céntimos de dólar. Así que nada, ahí está el envío pendiente. Y esperamos unos segundos, un minuto más o menos. Y este dinero, estos BNB, estos 0.0086, los voy a tener ahora en mi cuenta de Binance. Bueno, ya me llegaron los BNB en un minuto aproximadamente, 0,0086, que son 5 dólares con 26 en Binance. Le voy a dar acá que los quiero cambiar. Quiero estos BNB los quiero tener en USDT, ¿no? Yo tengo aproximadamente 0.0086 BNB. Vamos a ver si nos deja cambiarlo acá. Acá buscamos otra criptomoneda. Lo puedes cambiar por cualquier criptomoneda que te dé la gana. Bitcoin, Ethereum, lo que te dé la gana. O USDT. Ahí coloco esto, que tengo 0.086. Vamos a ver si me deja cambiar esto. Voy a ponerlo de nuevo. 0.086 BNB. Y quiero cambiarlo a USDT. Aquí me dice un BNB tan, tenés 0,086 BNB, vas a recibir 5,22 USDT. Actualizamos la cotización, confirmamos la cotización, listo, completado. Ya no tengo los BNB, sino ahora tengo 5,20 USDT en mi cuenta de Binance. Ya esto lo puedo retirar si quiero a mi moneda local, a mi banco, hacer un P2P o lo que me parezca mal a mí. Ahí está, ya no tengo los BNB, me quedó el BNB en cero en Binance y tengo 5,74, porque ya yo tenía 50 centavos de dólar en UST. Espero que les haya gustado este video. Si les sirvió, les gustó, suscríbanse a mi canal y nos vemos en otro video tutorial.